lo pongo en su boca o lo pongo en su mano, según sea lo que haya establecido la Conferencia Episcopal para la comunión de los fieles, y nosotros ahora lo comemos. El Señor dijo, coman. De manera que no se trata de esperar a que se disuelva en nuestra boca. Este fue un concepto que se tenía antiguamente cuando pues la falta de profundización nos hacía pensar que no lo debíamos de tocar, que no lo debíamos pues de masticar, cuando que la instrucción propia de Jesús es que lo mordiéramos, es estar teniendo la experiencia de comer. Desafortunadamente hoy, pues para alimentar a todas nuestras comunidades, pues tenemos que utilizar las hostias, este pan pequeñito y pues sumamente delgadito, que pues poco ya nos representa un pan y que poco nos permite la oportunidad de tener la experiencia de estar comiendo. Pero debemos de comerla y debemos de masticarla, tener la experiencia de comer a Cristo. Me estoy comiendo la carne del Señor. Este fue el gran escándalo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Por eso la gente se empezaba a ir, dice el apóstol, a tal punto que Jesús dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y esto era porque consideraban inadmisible el poder comer la carne del Maestro. Y lo puso como una condición indispensable. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y en la última cena, que es lo que nosotros revivimos cada Eucaristía, el Señor parte el pan y dice, coman mi carne, esta es mi carne, este es mi cuerpo, cómanlo, mastíquenlo. Es tan preciso el apóstol San Juan en el capítulo 6, que viene usando un verbo, que es el verbo phagein, que significa comer, pero que puede representarse también como el comer de una forma espiritual o como una metáfora, ¿verdad? Cuando decimos, yo te comería a besos, le dice el novio o el esposo, ¿verdad? Pero no lo va a comer. Sin embargo, usaría el verbo en griego phagein. A partir del versículo 54, el apóstol tiene la particularidad de cambiar el verbo phagein al verbo trogon, que también es comer, nada más que es el acto propio de masticar, de comer, de deglutir. Entonces lo que está refiriendo el apóstol es que tenemos que masticarlo, tenemos que comerlo, y precisamente pues esta va a ser la causa por la cual los judíos se van a escandalizar. Entonces es realmente comer. De manera que debe de quedar bien claro para nosotros que comemos, que es una acción de comer, no solamente de, permítanme decirlo así, no solamente de diluir esta acción en nuestra boca, es una acción de comer, de tener la experiencia de comer. Hay algunos hermanos que dicen, ¿y por qué nada más comemos y no bebemos? Porque el Jesús nos invitó a comer de su carne y a beber de su sangre. Bueno, esto es una acción que tiene que ver más bien con un sentido práctico. Sería, o en algunas comunidades sería muy complicado el dar de beber del cáliz del Señor. Algunas conferencias episcopales han permitido que se dé a todos los fieles también a beber el cáliz del Señor, pero esto solamente algunas conferencias episcopales. Esto tiene que ver un poco con el tema de la salud, ¿verdad? Hay gente que pues a veces con poca cultura, que pues estando enferma de gripe y de otras cosas, con tal de beber la sangre del Señor, pues no tomarían la precaución de, pues cuando uno se está enfermo o tiene alguna situación contagiosa, pues no acercarse. Entonces la conferencia episcopal, particularmente en México, tiene restringido el que se reparta la sangre del Señor indiscriminadamente. Está permitido hacerlo en algunas celebraciones especiales, como por ejemplo en las bodas, repartirlo a los novios.
que la puedan compartir también los ministros extraordinarios de la comunión y en algunas celebraciones particulares. Dice la conferencia episcopal, dice la norma, que en comunidades pequeñas y bien instruidas, pequeñas comunidades y bien instruidas, en donde pues no solamente se valore el sacramento, sino que al mismo tiempo pues se puedan tener todas las precauciones, especialmente de la asepsia, para no pues caer en este tema del contagio y al mismo tiempo pues que se pueda realizar de una forma adecuada. En nuestro país esta es la norma y por eso normalmente recibimos solamente la forma del pan, pero en la forma del pan ahí está completo Jesús, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. En la sangre también está el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús. En algunas circunstancias, por situaciones particulares, si se llegara a acabar el pan consagrado y quedara vino para repartir y solamente tuviéramos en ese momento la sangre del Señor, podríamos darle la comunión a los hermanos bajo una sola especie, que sería la sangre del Señor. En algunas situaciones hay enfermos que no pueden recibir ya el cuerpo del Señor porque no tienen posibilidad de masticarlo o le es muy difícil el poder deglutir, aunque sea un pedacito de la forma. Y entonces está permitido dársele un poco de la sangre del Señor. También hay en nuestras comunidades gente que, por ejemplo, tiene problemas con el gluten, que es algo que se ha venido desarrollando, es una enfermedad que se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos y no pueden comer nada que contenga gluten, es decir, no podrían comer una hostia. Y entonces esas personas pueden comulgar solamente bajo la especie de la sangre del Señor. Y tanto el que comulga con el cuerpo de Cristo en la forma del pan, como quien comulga de la sangre de Cristo en la forma del vino, está comulgando en ambos momentos, está comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que nosotros debemos de tener bien consciente, de estar bien tranquilos, de que recibiendo el cuerpo de Cristo en la forma del pan, estamos recibiendo el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Jesús en esta forma que estoy recibiendo, sea del pan o sea del vino. Y bien, pues llega el momento de dar gracias, recibimos a Jesús en la Eucaristía y nos retiramos en esta tercera eternidad, darle gracias. En este momento el coro nos sigue todavía acompañando con algún canto de meditación que nos permita entrar en pleno a este momento de acción de gracias, de intimidad con el Señor, para después llegar nuevamente a un silencio sagrado. Termina el ministerio de cantar y todavía nosotros seguimos ensimismados en nuestra relación íntima con Jesús, que forma ahora parte de nosotros, ha entrado a formar parte de nuestro torrente sanguíneo, de nuestra vida, de nuestra alma, de toda nuestra vida espiritual, a través de la comunión eucarística. Y así, sentados, mientras dejamos que nuestro corazón se goce en el Señor, nos disponemos para lo que se llaman los ritos finales o los ritos de conclusión. Terminada la comunión, el sacerdote, mientras todos están dando gracias, va a purificar los vasos sagrados. Recordarán ustedes que habíamos hablado de esta otra telita que tenemos aquí, que llamábamos el purificador. Bueno, pues el sacerdote va a verter algo de agua sobre el cáliz y la bebe, pero pues todavía en el cáliz va a quedar quizás un poco de sangre del Señor, aunque esté ya diluida, y entonces con el purificador va a purificar el cáliz, también donde él estuvo bebiendo, purifica completamente el cáliz, incluso la parte externa, de manera que no quede absolutamente nada dentro del cáliz. Y una vez que purifique el cáliz, aquí tenemos todavía las hostias que utilizamos, también va a purificar para que no queden partículas en ninguna de las patenas.
vierte un poco más de agua en el cáliz y nuevamente purifica, de modo que quede sin ninguna partícula del cuerpo y de la sangre del Señor, para que puedan llevarse ya a la credenza.